Otxarkoagako lanbide heziketa zentroan banatu dira gaur esku alkartuak erakundeak antolatutako klimetraien lehiaketako sariak. Zure ikuspuntuak mundua alda dezake izan da gazteek bideoak grabetako erabili daben gaia. Eruten dugu ia 5 urte egiten klimetrajiak, Euskadin hori da bigarren urtia. Pasan urtean Gasteizen izan ziren finalak. Egon ziren bakarrik 35 kilometraje usteot, 30 gitxo gara bera. Eta urten 75. Osak, nahi dago esan, ja kolegiotara sartun dela, eta gauza berri bat, eta mutilak eta neskak implikatu diraz benetan. Guztira 4 sari banatu dira, euren arteko 2 internetez. Botorik gehien jaso dauan eskolea Leioako Azkartza Klaretekoa izan da, eta komentario gehien okidauanarentzat be saria egonda. Beste sari potolo biak epaimaiak aukeratu dauz. Klimetrailairik onenaren saria Leioako Mercedetako eskoleak eskuratu dauz. La verdad que bueno, el premio no era lo que veníamos, sino lo más importante era participar y sensibilizar a este alumnado tan dinámico y con tantas ganas de cambiar y hacer cosas. Y elegimos desde el equipo de pastoral a los de cuarto de la ESO en este último año. Y eso ha sido, se han formado grupos de 3-4 personas que los elegirán ellos. Estuvimos dedicando unas ciertas sesiones pues a dinamizar, a sensibilizar, a reflexionar y luego ya pues se pusieron pues manos a la obra. 3 izan dira Madrilera maiatzaren 10ean ospatuko dan finalerako geratu diran lanak. Sarituen arteko batek, Karrantzako eskola publikoak ezin izango dau joan, egileak gazteegiak diralako, baina zigur datorren urterako animetan dirana. Irabazleak Gasteizko San Prudentzio eskolakoak izan dira. Me quedaría con el mensaje que he recibido en un montón de kilometrajes que he visto, y es que entre todos podemos, y que esto es una vergüenza, y que esto no puede seguir sucediendo, ¿no? Y yo creo que el único mensaje que me quedaría es que, pues eso, que saltemos contra el hambre, que podemos hacer, que hagamos cosas concretas, que entre todos podemos. Con eso, ¿vale? Gracias. Otxarkoagako eskoleak bigarren saria jaso eban igazko sariketan eta urton eurak prestau dira Euskadiko lehiaketa hau antolatzeko. Sari ugari jaso dagoazan eskola honek argi erakusten dau bai mundua aldatzeko daukan bere konpromisoa. Hola, principalmente este es un centro en el que tiene cabida un montón de tipologías diferentes de alumnos. Es un centro inclusivo muy dedicado a chavales que llegan con algunos problemas previos que han tenido en los centros de origen y por eso nos especializamos en chavales que necesitan una forma diferente de recibir las clases para poder sacarlos adelante y conseguir de ellos la máxima titulación posible, que es nuestro objetivo principal. Nos encontramos en Pekín, a punto de contemplar un hecho insólito. A lo largo y ancho del país, unos 1.000 millones de ciudadanos chinos saltarán con la intención de modificar el eje de la Tierra. Apenas quedan unos segundos. ¡Atención! 5, 4, 3, 2, 1, ¡salto! ¡Oh! Científicos de todo el mundo nos confirman que la Tierra no se ha movido ni una micra. Queda demostrado, el mito es falso, apasionante pero falso. Hasta aquí, Unai Pablo, para Mito TV. Conectamos con nuestra corresponsal en África. Desde el corazón mismo del continente africano queremos demostrar que no hay suficientes alimentos para todos los habitantes del mundo. Si la población fuera de 30 personas, solo 7 tendrían acceso a las 3/4 partes de comida producida. 1/3 de esa comida acaba en la basura, mientras que mucha gente pasa hambre. Sería así. Queda demostrado, es falso. Hay suficientes alimentos para todos los habitantes del planeta y para más. Lo que ocurre es que están mal repartidos. Esto es todo. Johnny Gilmore para Mito TV. Gracias por su atención y les dejamos sacando sus propias conclusiones.